Hola, saludos cordiales. Mi nombre es Sergio Mejía Viana y vamos a hablar hoy un ratito del papel de la toxicidad ambiental en las enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares, aunque lo que más vamos a ver va a ser el enfoque preventivo. ¿Qué hacer? No me voy a enfocar tanto en la toxicidad de metales, plásticos, pesticidas en enfermedades, no va a ser un enfoque tanto clínico como preventivo. Y todo intentaré que sea bajo la lupa de lo que conocemos como medicina integrativa. Es un campo en el que cuanto antes empecemos a entrar todos, antes vamos a empezar a encontrar soluciones a los problemas. ¿A qué problemas? Pues se habla mucho, se oye mucho hablar del calentamiento global, pero para mí eso es un distractor importantísimo. No tengo datos significativos porque no soy ni geólogo ni tengo digamos, la experiencia o el background o el conocimiento para decir si el planeta se está calentando o no. Depende de quién te fíes, unos te dicen que sí, otros que no. Pero lo que sí es cierto es que la raza humana está viviendo posiblemente en uno de los entornos más tóxicos, uno de los entornos más hostiles. No sé si el planeta somos capaces de destruirlo, nuestro ego nos dice que sí, que seríamos capaces de destruir un planeta cuyo núcleo desconocemos, cuya extensión desconocemos, cuyo diámetro calculamos pero desconocemos. Las profundidades a las que el ser humano ha podido bajar son irrisorias con la profundidad que tiene el planeta. O sea, que pensemos que nosotros podemos destruir el planeta no deja de ser posiblemente una de las, una más de las aventuras del ego humano. Lo que sí es posible es que nuestra raza se destruya y con lo que hemos visto en los últimos 100 años de por dónde va la enfermedad, los niveles de enfermedades, cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades autoinmunes, está batiendo récords que yo creo que nunca se habían visto. Entonces vamos a entrar en detalle. Cuando quise tener una imagen de cómo sería un ser humano en la Edad Media, pues me salió esta y me parece bonita. ¿Cómo sería el entorno del ser humano de la Edad Media? Lo miramos a veces como, jolín, tendría que ser muy difícil vivir sin Bluetooth, sin Internet, sin las comunicaciones que tenemos ahora mismo. Si recorrer pues 200 kilómetros a caballo era un montón de jornadas y hoy en día 200 kilómetros los recorres fácilmente en una hora y media, depende de lo que le pises. Con lo que esto puede ser más o menos el entorno, así, a bote pronto, lo que vivirían nuestros antepasados de la Edad Media, qué tipo de alimentación tendrían, te puedes imaginar, no existía la industria moderna. El ser humano ha tenido diferentes entornos, ha tenido que lidiar con diferentes entornos. Mirad, por ejemplo, este entorno de una ciudad devastada, una ciudad en Alemania, devastada después de un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Esto es un entorno completamente diferente y ahí había seres humanos viviendo ese entorno con sus toxinas, con su estrés, con su bombardeo. Y este es más o menos el entorno en el que vive la mayoría de los seres humanos hoy en día, los que habitan en las grandes capitales con grandes rascacielos llenos de tecnología de vanguardia. ¿Qué pasa pues cuando tenemos que entrar en el tema de la medicina ambiental a día de hoy? Tenemos que analizar los estresores ambientales. ¿Qué cosas hay en el ambiente que nos están produciendo amenazas a nuestro cuerpo? ¿Por qué nuestro cuerpo está viviendo posiblemente uno de los entornos más hostiles? Porque estamos rodeados de estresores físicos, químicos, biológicos y psicosociales. Es más o menos de lo que tratará esta clase. ¿Cuáles son estos estresores? Y ver posibles salidas. ¿Qué podemos ir haciendo? Porque no hemos llegado aquí en una semana, tampoco vamos a salir de aquí en 3 días. Tenemos dos posibilidades o dos conceptos, la intensidad y la exposición. La alta intensidad puede producir una reacción aguda de latencia corta y que nos permita detectar la causa-efecto de manera fácil, el estresor de alta intensidad. Sin embargo, cuando es de baja intensidad,
podemos no saber cuál es el estresor o el estresante culpable de lo que nos está pasando y entonces ahí nos perdemos intentando encontrar las causas, los efectos crónicos y unos detallitos en los que hablaremos a lo largo de esta clase. Es muy importante aprender esos conceptos de medicina ambiental que nos van a ayudar a detectar enfermedades que vienen de estos estresores. Y no será el motivo de la charla de hoy, pero que no se nos olvide estamos rodeados de un montón de estresores y estamos empapados del estrés emocional, el estrés psicológico. Hay muchísima gente desbordada emocionalmente y eso no deja de ser también un problema y un estresante, pero hoy no vamos a entrar en esa dinámica. Todas estas cosas influyen en nuestra capacidad de ser longevos, en nuestra capacidad de vivir una vida sana. Y como sabéis, esta diapositiva a mí me gusta enseñarla prácticamente siempre. Tenemos dos conceptos, la edad cronológica y la edad biológica. La edad cronológica es la que pone en tu DNI, en tu pasaporte, mientras que la edad biológica es lo que tú aparentas. Y tiene que ver, más que con el tiempo, tiene que ver con la oxidación, el nivel de envejecimiento y el nivel de oxidación que presenta tu cuerpo. Dos personas pueden tener la misma edad, pero se ven con una diferencia de entre 5 y 10 años según el proceso de envejecimiento, de oxidación al que estén sometidos y también, sin ninguna duda, a la carga genética que cada uno tenga. ¿Cuál es entonces el concepto que a la hora de ver nuestra reacción con el entorno tenemos que aprender? Es la homeostasis. El concepto de homeostasis viene del griego homoios, que significa igual, y stasis, que significa estabilidad. Homeostasis es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno, mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior, su metabolismo. Esto no es nuevo, esto ha estado así siempre y por eso la raza humana ha ido, digamos, enfrentándose a las diferentes etapas a las que ha vivido, desde el Paleolítico hasta hoy, ha tenido que enfrentar un montón de retos, glaciaciones, cambios climáticos, adaptaciones al progreso, y parece que cada progreso tecnológico ha tenido sus víctimas, porque todo progreso tecnológico no viene acompañado de la teoría a la hora del compromiso de la biología del ser humano, sino que eso viene más de la mano de la experiencia. Es decir, aprendemos a nadar nadando. Dicen que cuando empezaron las torres eléctricas, las primeras, las básicas, pues hubo un montón de problemas por esas corrientes electromagnéticas que eran nuevas, y eso a día de hoy se sabe lo que puede pasar cuando vives al lado de una torre de alta tensión, por poner un ejemplo de muchos que hay. La homeostasis es un proceso dinámico. Se dice que el cerebro se resetea cada 3 segundos. O sea, estamos cada 3 segundos en constante detección de qué hay en el entorno para el cuerpo adaptarse a los cambios de temperatura, a las agresiones químicas, físicas, emocionales. Por eso el cuerpo necesita un mecanismo rápido para adaptarse a los cambios. Y este sistema, este mecanismo lo da lo que en inglés se conoce como Ground Regulation System, que es esto. Es un sistema local de comunicación y regulación basal, donde están prácticamente todos los sistemas involucrados. Si veis aquí en la diapositiva, están las células parenquimatosas, está la membrana basal, están las terminaciones nerviosas, están las fibras de colágeno, los mastocitos y las células de tejido conectivo, la relación que se produce en los capilares, donde hay ese intercambio de la sangre con el sistema neurológico, con las citoquinas, con la bioquímica que va por la sangre y que pone todo esto en marcha, fibrocitos, elastina, macrófagos. O sea, todo este sistema, lo que podríamos decir el terreno, el tejido que une todos los órganos del cuerpo, esto no va solamente por órganos, esto sería una visión anatómica diferente del cuerpo, no por órganos,
sino por tejidos. Un tejido que abarca todo el cuerpo y que es el encargado de regular la homeostasis, nuestra relación con el entorno. Perdóname que la diapositiva esté en inglés, pero es la mejor que he encontrado yo para explicar cómo es el sistema de defensas. Es impresionante esta diapositiva. Hacerle una foto, el que sabe inglés bien y el que no, que se busque una parecida, pero que mire cómo es el sistema de defensas, cuál es la complejidad. Y cuando algunas personas dicen, no, pues hay unos médicos por ahí que tratan con vitaminas, están un poco locos porque son o naturópatas o tal, y entonces piensan que con vitaminas, unas cosas que se venden en los herbolarios, le van a curar a uno. Y uno se pone a ver esta diapositiva y ve cómo el sistema inmunológico, el sistema de defensas, es el encargado de dos cosas. Primero, la protección contra los agentes patógenos externos y la reparación de los tejidos. Y no solo de los agentes patógenos externos, sino también de las células cancerosas. O sea, el sistema de defensas nos defiende de tres cosas: de la inflamación, del cáncer y de las infecciones. Pues este pedazo de sistema de defensas tiene que contar con la vitamina A, la vitamina D, aquí la vitamina C, el zinc, aquí de nuevo la vitamina A y la vitamina D. Es la vitamina D, no me cansaré de repetirlo, el regulador por excelencia del sistema de defensas. Y estamos asistiendo a una epidemia de niveles bajísimos de vitamina D, porque sabéis que la vitamina D es la que viene del sol, y los rayos ultravioleta del sol interactúan con moléculas de colesterol en la piel y eso es lo que hace que se active el mecanismo para producir vitamina D. Y tanto el sol como el colesterol están demonizados. Lo que hemos conseguido es bajar a niveles bajísimos la vitamina D y eso hace que el sistema de defensas pues, nos tenga más vulnerables a todo este tipo de enfermedades, tanto las inflamatorias como las infecciosas y el cáncer. Sabemos pues ya que hay un tejido y un sistema de defensas que son los encargados de mantenernos en relación con el entorno. Hay un concepto que en medicina ambiental se usa mucho y que os lo quiero contar porque es fundamental que lo sepáis: la carga corporal total, la carga tóxica total. Cada persona es como un barrilito. El cuerpo es como si fuera un barril que incluso desde que estamos en el vientre de nuestra madre empieza ya a tener toxinas, cosas químicas, las vacunas que se pone nuestra madre, si nuestra madre fuma, lo que ella come, el estrés que pueda llegar a tener, su carga tóxica misma, hace que nuestro barrilito cuando nacemos ya viene con una carga, ya viene echando monedas en la hucha. Y mirad por qué lado viene, por dónde pueden venir esas toxinas. Desde el agua, hoy en día, pesticidas, herbicidas, solventes, cloroaditivos. Los alimentos procesados, la industria del alimento procesado por colorantes, conservantes, aditivos. Los alimentos naturales que también pueden tener ya cositas, bacterias, virus, hongos, glicósidos. Los mismos contaminantes biológicos, la carga ambiental específica, la radiación ionizante que puede venir también a afectarnos dependiendo del sitio donde vivamos. Los contaminantes físicos, ojo al microondas, ojo a la comida hecha en microondas, que es una comida que pierde todas sus propiedades nutricionales, está caliente pero muerta. Contaminación del aire interior, esto lo veremos en algún momento. Muchas veces pensamos que la contaminación está cuando estamos en la ciudad respirando el humo de los coches, que sí que está, pero cuando llegamos a casa y pensamos que estamos seguros, posiblemente no estamos tan seguros porque nuestra casa está siendo una fuente de contaminación muy importante. Y la contaminación desde el aire exterior, los metales pesados, los pesticidas, las nanopartículas, los chemtrails, etc. Es bueno conocer que hay un mecanismo que se llama de adaptación. Es otro concepto de la medicina ambiental y que explica muchísimas cosas. Siendo un mecanismo de supervivencia aguda, permite un acostumbramiento del individuo a una exposición tóxica aguda.
Pero el cuerpo se ajusta a esta exposición estableciendo un nuevo punto de referencia con inducción y regulación ascendente del sistema de detoxificación. Y el sistema de defensas, el sistema inmune, permanece dentro del rango fisiológico. Un ejemplo para entender qué es la adaptación. Cuando la primera vez que una persona se fuma un cigarrillo, tiene un montón de síntomas, tose, no le gusta. La segunda vez, si se fuma otro cigarrillo el mismo día, a lo mejor ya no tose tanto, ya no le duele tanto la cabeza. Pasa un mes después y ya cuando se fuma un cigarrillo ya no nota ningún síntoma. Eso es lo que se conoce como adaptación. La toxina sigue siendo la misma. El humo del tabaco sigue siendo el mismo, pero su cuerpo ha adaptado sus bronquios, sus cilios, los pelitos estos que hay dentro de los bronquios, para que este no esté constantemente tosiendo o que no esté constantemente con diarrea o no esté constantemente con dolor de cabeza, y adapta la sintomatología. La persona lo suele interpretar como que, ya el cigarrillo no me hace daño. Sí le hace daño, pero él deja de ser consciente de esto. La carga tóxica puede entonces aumentar en uno o en todos los órganos. Esto es lo que lleva al enmascaramiento, que es el estado de tolerancia toxicológica. Lo que inicialmente era bueno se convierte en un problema para la persona. El humo del cigarrillo al principio producía tos, aumento de secreción nasal, etcétera, pero luego cuando esto ya para, el paciente acaba desarrollando problemas serios, porque su cuerpo se adaptó, dejó de informarle de los síntomas, él dejó de sentir que tenía toxicidad por ese tabaco y al final acaba desarrollando el cáncer de pulmón o las enfermedades que sean. Es decir, la adaptación, el fenómeno de adaptación es lo que produce la pérdida de la conexión mental, digamos, que la persona ya no lo identifica y el médico tampoco, entre la causa y el efecto. Hay otro fenómeno que es importantísimo cuando hablamos de medicina ambiental y esto lo estoy contando para que sepamos detectar síntomas. Luego veremos en alguna diapositiva, muchísima gente viene al cardiólogo por palpitaciones, por arritmias, por taquiarritmias. Y yo que soy cardiólogo de escuela normal, pues a mí nunca me enseñaron que tenía que buscar intolerancias alimenticias o toxicidad ambiental cuando un paciente tiene arritmias. A mí viene un paciente con arritmias y lo que le hago son pruebas para ver si hay algún problema del ritmo cardíaco, le mando pastillas para frenar esas arritmias o depende, o incluso le mando a hacer cateterismos y pruebas un poco más avanzadas, tratamientos más elaborados para quitar las arritmias. Y se nos está escapando esto. Nadie en la cardiología moderna habla de esto en los congresos, de que pueda ser, las palpitaciones puedan ser, por ejemplo, producidas, y arritmias supraventriculares importantes, producidas por una intolerancia a la lactosa, por el mercurio de las amalgamas, etc. El fenómeno de expansión tiene que ver con la carga total del barrilito. Cuando se aumenta de forma excesiva la carga tóxica corporal total, hay una mayor sensibilidad a un número cada vez mayor de incitantes biológicos inhalados, químicos tóxicos y alimentos a dosis cada vez menores. O sea que a medida que tu barrilito va estando más lleno, tú te vas haciendo más sensible o te puedes ir haciendo más sensible a dosis menores de tóxicos, de olores. Te empieza a molestar el desodorante de tu hijo, te empieza a molestar determinada comida, algún condimento empiezas a no tolerar. Es decir, una mínima exposición a una sustancia tóxica puede bastar para desencadenar la respuesta de un sistema o más de uno. Y no tengo aquí la diapositiva que menciona otro factor, otro dato de la medicina ambiental, que es la individualidad bioquímica. Somos a veces tan simples, tan inocentones que decimos, pero si a mi mujer no le pasa lo mismo, a mi familia no le pasa lo mismo. Yo soy el único que tiene estornudos después de comer. No tiene por qué ser. Pensamos que si todos estamos en la mesa cenando lo mismo, pues todos tendríamos que tener la misma sensibilidad al mismo alimento. Y no es así. Tú puedes empezar a estornudar, pues porque en el postre había determinado lácteo y los demás de la familia ni lo notan, porque están con un nivel diferente de exposición tóxica. Estresantes químicos, esto es muy importante, es un mundo en el que cuanto antes entremos, antes empezaremos a arreglar el desaguisado en el que nos hemos metido.
Están los aditivos en la comida, el tabaco, vaya lucha con la gente que sigue fumando, los metales pesados, la comida basura, las bebidas llamadas refrescantes, que deberían ser llamadas bebidas envejecedoras, derivados de plástico, polución y drogas. Todo esto, drogas legales e ilegales, todo esto son los responsables de que haya esa falta de balance entre las sustancias que envejecen, las sustancias prooxidativas, las derivadas del oxígeno, lo que ya se conocen como los ROS. Esto es lo que produce el envejecimiento a nivel de la célula y no vamos a entrar en esto porque esto es una clase completísima. Colorantes artificiales. Toda la comida que viene de una industria, toda la comida que se ha hecho en una fábrica de alimentos tiene estas cosas. Normalmente los colores artificiales son sustancias hechas de petróleo, ¿vale? Son derivados del petróleo. ¿Y qué producen estas cosas? Pues mira, empiezan con reacciones alérgicas, luego que son carcinogénicos, tumores de riñón, cerebro, vejiga, tumores en el sistema inmune, los linfomas, posibles tumores de testículo y de suprarrenales, tumores de tiroides, inhibición del desarrollo de las células nerviosas, las neuronas. ¿Por qué los niños cuando se toman las golosinas se convierten en una especie de borrachitos? Porque eso es neurotóxico. Lo que están comiendo entre el azúcar y los colorantes, eso es neurotóxico y son cosas que les llevan a trastornos de déficit de atención y todo ese espectro. Son genotóxicos, hiperactividad, contribuye al riesgo de síndrome de déficit de atención y son disruptores hormonales. En medicina ambiental el concepto de disruptor hormonal es tremendamente importante. Casi todas estas cosas artificiales, tanto los plásticos como los colores como los conservantes, acaban destruyendo y afectando el sistema endocrino, la relación de las hormonas, menopausias precoces, menarquias precoces en niñas, desarrollo precoz y un montón de trastornos del sistema endocrino, del sistema de las hormonas. Tenemos el dióxido de titanio y es el único que voy a mencionar porque no daría el tiempo para ir con todos los colorantes que hay en el mercado. Si lo buscáis, es el colorante E171, que es un colorante muy blanco, usado en la industria de la comida, en los cosméticos y en la panadería. También en las pastas de dientes, en los quesos, en las pastillas de los medicamentos, incluso en algunos suplementos. Colorante E171 que se llama dióxido de titanio. Esto es legal. Aquí tenemos los efectos del dióxido de titanio y la bibliografía para que sepáis investigar qué cosas hace el dióxido de titanio. Alteración de la corteza cerebral, del bulbo olfactorio y regiones cerebrales relacionadas íntimamente a los sistemas dopaminérgicos. Esto es un estudio hecho en ratones. La exposición prenatal al dióxido de titanio y cómo afecta al bebé ratoncito. Las nanopartículas de dióxido de titanio pueden alterar las respuestas oxidativas e inflamatorias, lo que tiene un papel importante en la salud cardiovascular, incluyendo la hipertensión y el envejecimiento. Por lo tanto, modulando la función cerebral. Como veis, es claramente neurotóxico. Y produce, aquí abajo en el punto número 3, un estrés oxidativo severo. O sea, este es uno de los que ayuda a que te envejezcas, a que la edad biológica sea peor que la del que tiene tu misma edad y no come estas comidas basura. Hay daño mitocondrial en las células gliales del cerebro. O sea, esto es el colorante E171, que es legal y que lo consumimos como si no pasara nada y al cual nos podemos adaptar también. Ojo, que el mecanismo de adaptación es el que hace que tú estés tomándote estas cosas y no te enteres que son tóxicas. Dejamos atrás el tema de las comidas. Os recomiendo, si queréis aprender a comer de manera puramente ecológica y natural, que investiguéis. Es una forma que a mí me resulta particularmente útil porque me consigue sacar de la industria. Investiguéis lo que se conoce como dieta paleo, la dieta del paleolítico. Tiene sus detractores, tiene sus pros y sus contras, pero investigad bien la dieta paleo. Y un comentario, hay mucha gente que piensa que la dieta paleo es estar todo el día comiendo carne roja. Hay que investigar eso a fondo porque
parece que en el Paleolítico no se habían desarrollado armas para poder cazar animales tan grandes. Entonces la carne roja a lo mejor no era un festín frecuente. Lo frecuente sería más bien aves y peces, con verduras de todo tipo, con las frutas de estación y, ojo, sin cereales. En el Paleolítico no existía la capacidad de recolección y de sembrar cereales y de almacenar. No había donde almacenar trigo y luego ponerse a hacer pan. O sea que estamos teniendo una dieta para la cual posiblemente no fuimos diseñados. Una dieta basada en químicos que vienen de la industria, en cereales que no son, digamos, precisamente la principal fuente, teniendo en cuenta nuestros ancestros, aunque hay otras corrientes de nutrición que dirían que sí. Y con un INRI más, y es que los cereales prácticamente todos están modificados genéticamente, lo que los convierte en agentes proinflamatorios. Bien, dejamos la nutrición atrás y nos metemos en el tema de los plásticos. El bisfenol A, este sería el signo, el símbolo por excelencia, no bisfenol A. Los plásticos tienen dos sustancias, básicamente, bisfenol y ftalatos. Se sabe que estos envases de plástico, el agua, los tetrabric, se asocian a un mayor riesgo de obesidad y diabetes infantil. Los ftalatos pueden influir en cómo segregamos insulina en respuesta al azúcar. Meter al microondas recipientes de plástico puede provocar fugas de químicos a la comida. Y un estudio en el 2012 ya vinculó el bisfenol con mayor probabilidad de obesidad, sobre todo en niños. Para los ftalatos, hay un estudio, estos son estudios publicados en la revista Pediatrics, una de las más prestigiosas de los pediatras a nivel internacional. Analizaron los datos de una encuesta de salud y nutrición a nivel nacional entre el 2003 y el 2008. Se incluyeron pruebas de orina de casi 800 adolescentes entre 12 y 19 años. Encontraron que los niveles urinarios de un tipo particular de ftalato, conocido como DEHP, que se utiliza para suavizar las botellas de plástico, están estrechamente ligados a las probabilidades de tener resistencia a la insulina, un precursor de la diabetes. ¿Y a dónde acaba la diabetes? Normalmente en la enfermedad cardiovascular. Fijaros que no todo tiene que ver con el cigarrillo, con el colesterol. Comer en recipientes de plástico desde la infancia, beber agua en botellas de plástico y tener altos niveles de ftalatos puede ser un factor de riesgo de la diabetes que va a acabar desarrollando la enfermedad cardiovascular. Esto hay que metérselo en la cabeza. Algo menos del 15% de los participantes del estudio que tenían los niveles bajos de este compuesto eran resistentes a la insulina frente al 22% que tenían niveles más altos. Y por otro lado, estudiando el bisfenol A, científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos utilizaron datos de una encuesta de nutrición realizada en el 2010. Orina, niños de 6 a 18 años de edad. 3.370 niños fueron estudiados. Y aunque no se vio que la presencia de este compuesto se relacionara también con la resistencia a la insulina, lo que sí se observó fue que quienes tenían los niños con niveles más elevados eran más propensos a ser obesos. No directamente el bisfenol A, como los ftalatos, facilitan la resistencia a la insulina, lo que facilitan es el sobrepeso, que no deja de ser otro problema endocrinológico. De todos los participantes, el 18% eran obesos, lo que concuerda con los datos de los CDC, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. ¿Cuáles son las fuentes de exposición a plásticos? Agua en botella de plástico. Esa agua está embotellada y hace mucho tiempo, viaja en camiones, es sometida a grandes cambios de temperatura, altas y bajas, y en ese proceso se libera plástico al agua. Estás bebiendo agua con ftalatos y con bisfenol A. Cosméticos. El tetrabric, por dentro, el tetrabric, aunque por fuera es cartón, por dentro es plástico. Y ese plástico, si lo que contiene el tetrabric es más ácido, como podría ser el tomate frito, como podría ser el atún, como puede ser la leche,
Eso hace que se liberen ftalatos y bisfenol A desde ese plástico a la sustancia que luego te vas a beber. Están también los juguetes de plástico de los niños que están chupando todo el día. En la medicina, en nuestros hospitales, tenemos un montón de plástico y hay que mirar que las bolsas de suero de plástico sean libres de ftalatos. Esto ya hay una conciencia al respecto y entonces sí son más caras, pero se está teniendo en cuenta ya esto, de manera que si hay que usar el plástico, sea un plástico menos tóxico, pero siempre preferir el cristal, bolsas de transfusión, jeringas, material quirúrgico. En casa, en el coche, en la oficina, pues tenemos que muchos elementos estructurales y de decoración pueden exponernos a contaminantes hormonales. En los muebles, en los equipos electrónicos, en los tejidos, la sábana en la que dormimos, los suelos y en las paredes pueden liberar al aire interior sustancias que alteran el sistema hormonal. Cuando te vas al determinado almacén de muebles y llegas muy contento, lo armas, lo dejas ahí en tu cuarto y es nuevo, ese mueble está liberando un montón de cosas que tú estás inhalando toda la noche cuando duermes. Y te levantas con un dolor de cabeza que no sabes de dónde viene y resulta que es el recubrimiento de ese mueble tan bonito que armaste la víspera y que llevas ahí con un dolor de cabeza pues hasta que te adaptas y entonces empiezas a tener ya posiblemente otro tipo de síntomas porque estás adaptado, pero te has metido en casa la toxina. Las principales fuentes de contaminantes hormonales en el hogar son los materiales sintéticos empleados. El PVC, que libera ftalatos, el policarbonato, que libera bisfenol A, y otros plásticos, los tratamientos aplicados a las superficies para evitar que ardan, los llamados pirorretardantes, y los tratamientos antiadherentes e impermeabilizantes con sustancias fluoradas. Es decir, tenemos el enemigo en casa y estamos adaptados a eso también. Hemos sido una raza en el siglo XX que se dedicó a eso, a crear un mundo paralelo, alejado de la naturaleza y se ha metido en un problema bastante serio, del que vamos a intentar salir con el conocimiento. Otro asunto que aumenta la carga tóxica de la raza humana a día de hoy, el dichoso cigarrillo. Sigue siendo importante la cantidad de gente que fuma y la gente que piensa que se fuma 10 cigarrillos al día y que piensa que fuma poco. 10 cigarrillos al día son 3.650 en un año. 10 cigarrillos al día son 3.650 en un año. En 10 años son 36.500 cigarrillos. Doctor, yo fumo poco. En los próximos 10 años me voy a fumar 36.500 cigarrillos, que tienen básicamente cadmio, aquí lo tenemos, un metal pesado que tiene una vida media superior a 15 años y cuyas nanopartículas, como veremos enseguida, son bastante cancerígenas. Tenemos el arsénico, que es el veneno de los reyes y el rey de los venenos. Y aquí no está en esta foto, pero se sabe que también puede haber plomo y mercurio en el filtro. Sin mencionar las otras cosas, la nicotina, que es un insecticida, el amonio, el tolueno, la hexamina, el ácido esteárico, el butano, el ácido acético, el monóxido de carbono, el metano y el metanol. A mí fumar me relaja, doctor. Lo que sabemos que relaja es la forma de respirar. La expiración prolongada estimula el parasimpático y es por eso que cuando uno está fumando se nota más relajado. Inspiración es simpático, expiración, exhalación es parasimpático. Y esa forma de echar el humo relaja. Por eso es que el fumador piensa que fumar le relaja, pero se está intoxicando con un montón de cosas, entre las que destaca el cadmio. La toxicidad por el cadmio, que incluye enfermedad cardiovascular, es, en el campo del área cardiovascular está la quelación de metales pesados y su papel importantísimo es porque arrastra estas nanopartículas de cadmio y de plomo fuera del cuerpo, fuera del endotelio arterial y disminuye la incidencia de enfermedad ateromatosa, sobre todo a nivel de la microvasculatura, no tanto a nivel de lo macro. Cuando lo macro está endurecido y calcificado, es más difícil de limpiar con la quelación, pero la microvasculatura se limpia y el órgano recupera la función. Estudiad, si queréis, la terapia de quelación y vamos a ponerla en marcha para que deje de ser, como llaman algunos, el hijo bastardo de la cardiología. La terapia de quelación la llaman el hijo bastardo de la cardiología. La cardiología no quiere saber nada de ella y sería
un paso al frente importantísimo a la hora de tratar la enfermedad cardiovascular y sus consecuencias a todos los niveles, que metiéramos la terapia de quelación en el entorno cardiovascular. Tenemos el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de mama e insuficiencia renal. La insuficiencia renal del fumador puede ser por el cadmio, por un metal pesado. También puede causar gota, artritis y osteoporosis. La osteoporosis no es solamente tome, señora, calcio para que sus huesos estén mejor, no, puede haber metales pesados ahí. Otros metales pesados y otros tóxicos, mirad, los desodorantes. Tenemos aluminio, tenemos propelentes como el butano, isobutano, propano, la lumbre de potasio, el etanol. Estamos llenos de estos químicos y la gente que está desarrollando síndromes de sensibilidad química múltiple son, digamos, como las voces de alarma que están diciendo, hey, fuera, esto fuera, no uséis estos desodorantes, volved a la comida ecológica, volved a las sustancias ecológicas, hagamos las paces con la naturaleza, no sigamos por esta vía que estamos intoxicándonos mucho. En el septiembre del 2008 ya se sabe de la División de Toxicología y Medicina Ambiental de los Estados Unidos que el aluminio es una sustancia tóxica porque se relaciona con el Alzheimer. Uno de los cambios que puede producir el aluminio en el cerebro es similar al que se encuentra en pacientes con Alzheimer. ¿Dónde están los metales en el medio ambiente? El agua de la lluvia los arrastra hacia el mar, los desechos industriales se evaporan y vuelven y caen en forma de lluvia, incluso sobre las plantaciones donde está nuestra comida. Los niveles de plomo y mercurio han aumentado 200 veces desde que se empezó la revolución industrial en el ambiente. La mano del hombre ha generado nuevos compuestos metálicos que no se presentaban en la naturaleza. Y estos metales se depositan en plantas y animales, siendo incorporados en nuestra comida. Los metales más tóxicos, hay por ahí, la Escuela de Salud Integrativa ha subido este dato en más extensión, en otra charla donde hablo más en detalle de cada uno de ellos. Estos metales, que son el arsénico, el berilio, el cadmio, el cromo, el plomo, el mercurio, el níquel y el aluminio también que mencionábamos antes, están en el aire y en el agua, en tratamientos médicos, en cosméticos, en pesticidas. Son cancerígenos, envejecen, atraviesan la placenta y son disruptores endocrinos. Activan receptores estrógenos. El grafeno, que se ha puesto de moda, os animo a que miréis qué es el grafeno, que es un derivado del grafito y que tiene que ver, su gran versatilidad, lo están estudiando mucho, entre otras cosas, por su magnetismo. Se maneja mucho, se tienen muchas esperanzas en la investigación médica con el grafeno, el uso adecuado del grafeno, y se está investigando también su toxicología. Un paréntesis rápido para hablar de los pesticidas. Es otra cosa más de la locura del ser humano del siglo XX. Es un escándalo sanitario. ¿Qué hacen los pesticidas? O sea, la comida que nos vamos a comer la fumigan y el que lo fumiga tiene que estar así. Pues no es cosa del pasado. Dicen que no, que esto ya no es así. Falso. Datos del 2012 al 2016. Sabemos que hay un montón de plaguicidas en las cuencas hidrográficas españolas a dosis bajas, muchos de ellos no autorizados, como el lindano, el DDT, los clorpirifos y el glifosfato. La mitad de los detectados son disruptores endocrinos y se usan como insecticidas, herbicidas, fungicidas, todo con ánimo de producir, de ganar más dinero. Estudios epidemiológicos han demostrado una clara asociación entre la exposición prenatal a disruptores endocrinos específicos y el cáncer de mama. No os digo más, dejo ahí las referencias bibliográficas. Pesticidas, cáncer de mama. ¿Qué son los xenobióticos? Que es una forma de definir a estos pesticidas. Pues son contaminantes de determinados ambientes que generalmente ejercen algún tipo de efecto sobre los seres vivos. Son lipofílicos, ese es su gran problema, o sea que atraviesan con facilidad las membranas biológicas, la placenta, la membrana hematoencefálica, se van ahí al cerebro. Son difícilmente excretables, se acumulan en la grasa y en el obeso pues se quedan ahí. Y recordemos que el cerebro es grasa también. Tienden a acumularse, aumentando el riesgo de toxicidad. Su eliminación requiere que se transformen en metabolitos hidrosolubles, por lo cual hay que darle al hígado todo el soporte necesario
y aprender las técnicas de detoxificación. ¿Cuál es la solución a todo esto? Pues la alimentación ecológica, volver a la naturaleza, volver a aprender a alimentarnos, deshabituarnos de la adicción al azúcar y a las cosas tan ricas que nos vendieron durante el siglo XX y volver a mirar a este tipo de nutrición. Un pantallazo rápido a las fuentes más comunes de radiación a las que estamos expuestos, que también son toxinas, son estresores ambientales. Vamos desde los teléfonos, aquí está la energía más baja, teléfonos, elementos de navegación, la radio, la televisión, aquí ya aparecen los teléfonos móviles, los microondas, ya estamos hablando de gigahercios, aquí están los infrarrojos, pasamos al espectro de luz visible, luz ultravioleta, rayos X, estamos hablando ya de radiación ionizante, es decir, que modifica la estructura atómica, los rayos gamma, y por aquí, entre el wifi, los microondas y los infrarrojos, nos encontraremos con el 5G, 4G, 5G y toda su controversia actual, que es bastante interesante. El mejor consejo: huye de los materiales sintéticos en casa. Pavimentos naturales. Un material recomendable es el linóleo natural, fabricado con aceite de lino, mezclado con harina de madera o polvo de corcho. Ya estamos en la parte final, donde son los consejos que debemos ir aprendiendo. Hablemos con los arquitectos para que hagan esto. Todo esto es carísimo. Tanto lo natural para alimentarse como lo natural para vivir se ha convertido en muy caro, y es por eso que estamos tan intoxicados, huyendo de lo caro, metiéndonos en lo barato, engañándonos los unos a los otros. Baldosas. Se recomienda usar baldosas de barro cocido, hidráulicas o de piedra natural. Por el contrario, las antiguas pueden contener plomo o cadmio tóxico. Huye de los materiales sintéticos. Es mejor madera que moqueta. Las moquetas, los tapetes, las carpetas son fuente de contaminantes hormonales, tanto por sus materiales plásticos como el PVC, como por los pegamentos de fijación, retardantes de llama y sustancias perfluoradas. Elige barnices y tratamientos naturales en lugar de barnices de poliuretano. Para las paredes, utiliza pinturas naturales de cal, silicato, arcilla o caseína, con aditivos de pigmentos naturales. Huye de los materiales sintéticos. Materiales de aislamiento como la fibra de madera, corcho, paja, cañamisa o cañamazo son una buena alternativa a los aislamientos de estireno y de poliuretano. Elige muebles de madera maciza, tableros, tricapa o contrachapados, los muebles que se hacían antes, que duraban toda la vida. Aplica a la madera tratamientos con ceras, aceite de linaza y barniz natural. En los cables hay una normativa, o sea que esto hay sensibilidad ya a esto, la normativa RoHS en los cables de los ordenadores, en el cableado eléctrico, donde hay límite a la concentración tanto de metales pesados como de plásticos. ¿Veis? Aquí miden los ftalatos y los metales pesados, plomo, mercurio, cadmio. La normativa esta limita la presencia de metales pesados y de plásticos en los cables. Otro fenómeno de la medicina ambiental, el fenómeno de expansión. Lo vimos en su momento. Una persona puede resultar afectada inicialmente por exposición aguda a solventes y que tenga asma. El asma también puede luego desencadenarse por la ingesta de alimentos. Al niño le dan directamente el inhalador porque es asmático y ya está. Resulta que empezó con un asma por una exposición a solventes y luego por la exposición al perfume de la madre, al fenol o a la ingesta de algún alimento, y desarrolla crisis de asma. Nadie le va a decir, poca gente, esperemos que la medicina integrativa vaya consiguiendo meter este mensaje. El neumólogo le va a mandar su pastillita, su inhalador para el asma y le va a rotular de asmático. Y no va a encontrar la relación entre tal. Hasta que un día le dicen, ay, pues mira, eres intolerancia a la lactosa. Uy, qué bien, ya van encontrando por ahí, o eres intolerante al gluten, que ha costado entrar el concepto este de intolerancia al gluten en los que no son celíacos. La persona luego va a desarrollar otros síntomas, taquicardia, arritmia o sinusitis por la misma exposición, y esto es lo que se conoce como fenómeno de cambio. Como somos tan simplistas, no vamos a entender
que las respuestas pueden ser diferentes en diferentes órganos, tener la niebla mental esta, la disfunción cerebral transitoria, incluso AIT, incluso casi ictus, pueden ser producto de los asuntos ambientales. Artralgia, diarrea, arritmia cardíaca. Esto se conoce como fenómeno de cambio, es decir, que el incitante, el desencadenante, el estresante, puede tener manifestaciones en diferentes órganos: nariz, intestino, cerebro, corazón. Y el mismo estresante, empezar con una sinusitis, luego producir una diarrea, luego dar una jaqueca y acabar con palpitaciones cardíacas, siendo la misma, el mismo problema. ¿Cuál es la solución entonces? Y con esto ya estamos terminando porque he llegado al tiempo. Informarse. Este hombre de aquí del bigote nos dice que cuando las barreras se rompen, los resultados serán intolerancias alimenticias y desórdenes del sistema inmunológico, incluyendo la autoinmunidad, una de las grandes causas de enfermedad del día de hoy, de nuestro tiempo, las enfermedades autoinmunes. Veamos cuáles son entonces las 4 barreras del cuerpo que hay que proteger: la piel, los pulmones, el intestino, la barrera hematoencefálica. Seamos cuidadosos con estas barreras, sobre todo el intestino, concepto de intestino permeable y disbiosis intestinal. Son las estrategias las estrategias desarrolladas para mantener o recuperar la homeostasis, el equilibrio del que hablamos en las primeras diapositivas, el sistema inmunológico, el sol, la vitamina D, el zinc, la medicina ortomolecular, los suplementos, una dieta adecuada, una suplementación adecuada. Y tenemos que saber que la teoría de nuestro barril más el diseño genético es lo que definitivamente en este entorno hostil en el que vivimos va a marcar nuestro pronóstico y nuestra calidad de vida. Agradezco una vez más vuestra asistencia, agradezco a la Escuela de Salud Integrativa su invitación, le doy la enhorabuena por haber organizado este Summit y espero que no sea el último. Muchísimas gracias a todos y hasta la otra.